Dios bendiga al pueblo de Dios. Bienvenidos en este día a la escuela dominical de la iglesia Siloé. Este día vamos a tocar un tema muy interesante dentro de la historia de Israel que nos compete a nosotros. El título de la lección del día de hoy se llama Un reino unido se divide y es el estudio número 4 de la unidad número 1. Esta noche estaremos enfocando cada uno de los tópicos que nos representa la lección, como son versos. Las citas bíblicas que tenemos para el día de hoy son demasiado largas. Les estaré dando la cita, pero yo estaré tomando cita de diferentes versos específicos. La verdad central del día de hoy dice: las personas piadosas buscan al Señor en lugar de consejo de malos. Las personas piadosas, las personas que sienten el dolor ajeno, las personas que tienen temor a ser injustas, las personas que desean hacer justicia y estar en lo legal, siempre buscan consejo. Principalmente vamos a buscar el consejo de Dios en primer lugar y luego de las personas con experiencia en el tema que esté sucediendo. Cualquier tema que sea, nosotros como pueblo de Dios debemos ser ecuánimes, debemos tener una mente amplia para poder juzgar las cosas. Y siempre deberíamos, según el canon de la Biblia, nos dice que debemos escuchar las dos partes. Nos dice que debemos escuchar las dos partes para hacer un juicio justo. No estamos hablando de un juicio final, no estamos hablando de un juicio de condena, estamos hablando de un juicio de apreciación para que nosotros no podamos caer en el pecado de ser injustos. Ser justos, según nosotros, necesitamos mirar las cosas desde los dos puntos de vista involucrados en el asunto. Por eso, para llegar a ese consenso, nosotros necesitamos, dice la verdad central del día de hoy, que tenemos que buscar una opinión en el Señor y no un consejo vago o un consejo apresurado de personas que nos pueden dar. Entonces, eso es lo que le pasó a Israel para que surgiera la división del reino. Vamos a hablar de un reino unido que se divide. Cuando hablamos de un reino unido, hablamos el pueblo de Dios, el pueblo que fue escogido por Dios para los tiempos de en aquel entonces y hasta ahora sigue prevaleciendo que el pueblo de Dios, Israel, fue el pueblo escogido de Dios. ¿Para qué? Para traer el Evangelio, para traer las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, vemos que en esta lección surge una división. Ahora vamos a entender por qué esa división y cómo esa división afectó al pueblo de Dios. Para tomar un pensamiento de la lección del día de hoy, dice: las decisiones impías pueden tener consecuencias terribles. Esta lección se enfoca en Roboán, quien según siguió a Salomón como rey de Israel, pero cuyas decisiones llevaron a la división del reino. Sus malas decisiones se tomaron a pesar de la promesa que Dios le había dado a David, una promesa que tenía como base una vida piadosa. Lamentablemente, muy pocos reyes del pueblo de Dios vivieron piadosamente. La clave para experimentar las promesas de la Biblia es tener un corazón comprometido con Dios. Ese es un concepto que nos da la lección del día de hoy. Y vamos a enfocarnos específicamente que esta división fue ocasionada por un rey, un líder que guía a un pueblo, un líder que fue designado por el pueblo para gobernar y guiar un pueblo. Entonces, este mismo líder que muchas veces nosotros nombramos, nos lleva al fracaso, nos lleva a los lugares de fracaso. No muy lejos estamos viendo en la actualidad hay muchos líderes
gobernantes, presidentes de las naciones que nos llevan por el camino del mal. Hay pueblos oprimidos por malas decisiones de los gobernantes. Hay pueblos en pobreza, en miseria, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque sus gobernantes no han tomado buenas decisiones. No es nada raro en el Antiguo Testamento. Vemos como Roboán, el heredero del trono de Salomón, hijo de Salomón, que se supone de que si su padre era un hombre sabio, el hombre más sabio del mundo, por lo menos su sabiduría hubiera heredado el hijo. Pero vemos que nada de eso eh, sirvió para que el rey Salomón, y en este caso su hijo, tomara decisiones correctas para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, un pueblo de dura cerviz, como dice la Biblia, siempre queriendo hacerlo lo más conveniente para ellos. Esta historia se realiza luego de haber tomado ya Canaán. Se supone que el pueblo de Dios tomó posesión de la tierra prometida, aquella tierra que fue prometida a Moisés. Moisés llegó hasta los linderos de la tierra prometida, pero no entró. El que terminó el viaje fue Josué. Y vemos que mientras Josué, la historia nos narra que mientras Josué gobernaba el pueblo de Israel estaba sujeto o en su mayoría amaba a Dios. En su mayoría le creían a Dios y hacían las cosas que Dios les mandaba. Pero aquí vemos que una parte de la Biblia, cuando ya el pueblo se cansa de tener líderes como Josué, como Moisés, que venían siendo líderes absolutos, piden un rey. Todos los pueblos adyacentes tenían rey y el pueblo de Israel no quería quedarse atrás. Piden rey. En la lección anterior que nos dio el hermano Iván, nos muestra cómo el pueblo empieza a buscar rey, empieza a querer ser gobernado por un rey. Jehová Dios les concede el deseo y el primero fue Saúl. Sin embargo, vemos que a continuación empieza una descendencia de reyes y el rey del que nos toca hablar en este día es Jeroboam, hijo de Salomón. Este hijo de Salomón dice así acerca de Jeroboam. Roboam fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. ¿Para qué fueron a Siquén? Siquén era una ciudad que estaba a mitad de camino entre el reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, donde estaban habitando las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus estaban habitando y formaban el reino del norte y el reino del sur, que estaba formado por Judá. En ese entonces, el cimiento donde tenía que permanecer el rey, la ubicación era Jerusalén. Ahí permaneció Salomón y ahora vemos a su hijo Roboam. Pero Roboam escoge ir en común acuerdo con las tribus a reunirse para ser él proclamado el rey en Siquén, un punto intermediario para que no todos fueran a un mismo lugar. Fueron a un lugar neutral, porque el pueblo ya traía su descontento dentro de ellos. Entonces, ellos esperaban que el nuevo rey tuviera compasión, especialmente en las cargas tributarias que les habían impuesto, y querían ellos sentirse alivianados un poco de esa carga. Cuando Roboam es nombrado el rey de Israel, las 10 tribus del norte quisieron llegar a un acuerdo pidiéndole que les baje un poco la carga tributaria que Salomón les había impuesto a ellos. Era una de las cosas que, aun a pesar de ser un hombre sabio, Salomón vivió de exprimirle al pueblo, de subyugar un pueblo que ya no tenía cómo más sacar cargas tributarias, pero tenía que pagar por los compromisos que tenía con Salomón.
Ahora vemos que el rey Roboam estaba tomando el mando y estas tribus, los jefes de estas tribus, les pidieron un descanso de la carga, que la carga se aliviane algo. Pero Roboam, de un sentido negativo, va a pedir opinión primero a los ancianos del consejo de ancianos que tenía su padre, pero vemos que le aconsejan para bien, les dice que esta carga tributaria, si él por lo menos logra mantenerlas, el pueblo iba a servirle fielmente hacia él. Pero él busca una nueva opinión y llega a los jóvenes del consejo de jóvenes, gente que había de la edad de Roboam, que había crecido con él, se va a pedir la opinión, una opinión acerca de lo que los otros pueblos le estaban pidiendo. Pero vemos de que Roboam, en una forma un poco sarcástica, burlona, habla con el pueblo. Vemos ahí en el verso 8, del 8 al 11, dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, o sea, apartó, no hizo caso, y le pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, en este caso, eran jóvenes, pero sin experiencia. La Biblia no nos habla de jóvenes de edad, sino jóvenes por falta de experiencia, de joven experiencia, con una experiencia limitada, de acuerdo a la edad que habían vivido. Entonces, no necesariamente sabemos que un joven no puede tener sabiduría. Un joven puede tener sabiduría, pero es limitada por la cantidad de experiencias que ha vivido. En el verso 9 dice, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo el yugo de tu padre, que el yugo de tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. Al menos, y de los míos es más grueso que los lomos de tu padre. Vemos que él les dice específicamente que los lomos de su padre salieron cargas tributarias, pero de él van a salir aún mayores. Entonces, el pueblo se apartó de una forma descontenta. No le gustó la forma como su rey, su representante, su líder, les habló y les impuso no solamente las cargas que traían, sino les aumentó las cargas. Se apartaron. Vemos en los versos siguientes cómo nos dice que después Roboam envió a un emisario al que colectaba los tributos a colectar los impuestos, y la respuesta del pueblo fue que le apedrearon y murió este emisario del rey. Entonces el rey se da cuenta de que lo que había hecho era de más, había hecho algo indebido. Huye de una manera de cobijarse. Él huye hacia Jerusalén, donde era su morada, donde tenía su cuartel general, y trata de defenderse. Reúne, dice, 18,000 hombres del pueblo de Judá para que salir a reconquistar ese pueblo. Quería someterles al pueblo que se había alzado, que se había rebelado. Vemos cómo quería volverlos a someter. Entonces vemos cómo el rey quiso volver a reconquistar el pueblo a través de las armas. Reunió 18,000 hombres, pero siempre hay alguien que ve por su pueblo,
vemos cómo Jehová Dios envió a un profeta, porque ese era el sistema de aquel entonces. Dios hablaba directamente al rey, pero si el rey estaba renuente a escuchar las palabras de Dios, porque por su negatividad, por su sabiduría, que se creía ya rey y absoluto dueño del pueblo, entonces Dios enviaba un emisario. Este emisario siempre era un profeta que le mandaba amonestación al rey para, para que reconsiderara su actitud. Luego le mandaba las consecuencias que ha de recibir si es que él no cambia su actitud. Pero luego casi siempre todos los profetas que analizamos en el Antiguo Testamento llevaban 3 reuniones con tres propósitos hacia el rey. Primero era que cambio de opinión, que luego era una amonestación, y por último terminaba ejecutando el castigo. Les enviaba a avisar el tipo de castigo que iban a sufrir. Entonces, los profetas eran mal vistos en aquel entonces. Eran tan mal vistos o tan mal recibidos a donde iban, que prácticamente siempre terminaban muertos, la mayoría, y vemos cómo Jerusalén nunca recibió a los profetas. Jerusalén, con los reyes que vivían ahí, siempre terminó apedreando a los profetas. Ahora vemos que el profeta Ahías, Silonita, hijo, va a Jeroboam y le amonesta. En el verso 16 dice que cuando todo el pueblo vio que el rey les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, o tus tiendas? Pero reinó Roboam, envió a Adorán, que estaba sobre las tribus, pero lo apedrearon todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir de Jerusalén, hacia su tierra Jerusalén, donde estaba su rey, su reinado, el aposento. Vemos a continuación cómo en el ápice B dice: Roboam pierde la mayor parte de su reino. Habíamos estado hablando acerca de eso, cómo el pueblo del reino del norte, donde estaban las 10 tribus de Israel, se rebelaron contra él y automáticamente se dispersaron. Entonces el pueblo reaccionó con mucha valentía, osadía, pero era en contra de un líder. Ellos no querían la guerra contra sus hermanos del reino del sur, del reino de Judá. Ellos no querían nada de guerras. Sin embargo, el rey Roboam quería recuperar por la fuerza el poder. Entonces vemos que Dios nombra un emisario y le manda al rey a decir de que no ataque a sus hermanos, y que más bien disperse ese ejército que habían formado. El emisario de Dios le dice: habla a Roboam estas palabras, hijo de Salomón, rey de Judá. Específicamente le dice quién era y a quién tenían que ir las palabras: y a toda la casa de Judá, la casa del reino del sur, y de Benjamín y los pueblos a él, diciendo: estas palabras vienen ya de Jehová Dios directamente hacia el rey. Así ha dicho Jehová: no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Desde aquel entonces vemos que se terminó en una división. Vemos que la división del reino, del pueblo de Israel
queda totalmente dividido. El pueblo, el reino del norte, conformado por las 10 tribus, y el reino del sur, conformado por la tribu de Judá sola. Y la Biblia nos dice que hasta el día de hoy está dividido. Cuando la Biblia nos habla del día de hoy, quiere decir de que de aquí a 100 años o al día de mañana, cuando venga el Señor, seguirá siendo el día de hoy. Entonces, ese pueblo va a permanecer dividido con el reino del norte y el reino del sur, precisamente por la mala decisión de sus reyes. Es por eso que ahora conocemos a los habitantes del norte de Israel, a los descendientes de las 10 tribus del norte, como judíos. No, perdón, como israelitas. Ellos son los israelitas del pueblo de Dios. Pero el reino del sur, que es Judá, todos los descendientes se identifican como judíos. Entonces, tenemos que el pueblo hebreo en la actualidad está dividido en judíos y en israelitas. Se identifican cada cual de esa manera, pero esa división durará hasta cuando el Señor venga. Amén. Vemos como un pueblo totalmente dividido. Vamos a pasar a la parte 2 de nuestra lección. Vemos donde dice lealtades divididas. Ya contemporizando esta primera parte, podemos aplicar lo que dice el Salmo 1 en su verso 1 también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el consejo que nos da el Salmo 1. Podemos aplicar. Roboán asistió a pedir consejo, pero en el lugar equivocado. Las consecuencias, la ruptura entre pueblos, la ruptura de la unidad que había formado Dios. Ahora vemos que el hombre siempre, donde pone la mano, hay problema. Donde el hombre quiere imponer su sabiduría, pues termina dañando lo que Dios le ha dicho. La mejor obediencia está en obedecer a Dios, en obedecer al hacedor de nuestros días. La mejor forma de vivir en paz, en armonía, que las cosas cada una salgan bien, porque el pueblo de Dios también le salían las cosas bien. Al pueblo de Dios también le sucedían buenas cosas, pero cuando estaba en obediencia, cuando se sometía a la palabra de Dios, cuando hacían lo que Dios les pedía que hagan. Sin embargo, aquí vemos un reinado, porque el hombre pidió rey. Cuando tenía el rey, su rey les llevaba a la ruina. Vemos la actitud que tuvo Manasés. Ahora vemos otro rey que les llevó a sí mismo por el mal camino al pueblo de Israel. Y es la historia de Manasés. En la parte A de la lección, donde estaremos viendo y analizando los versos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 17. El resumen que yo estoy dando está todo en estos versos. O sea, es usted quizá que ahora, mientras le estamos dando la lección, vaya leyendo esos versos y vaya se dando cuenta lo que dice la Biblia a través de estos versos. En esta parte de la lección nos muestra a otro rey de Israel, Manasés, que fue un rey que gobernó de una forma totalmente ajena a la voluntad de Dios. Un rey que no tuvo misericordia, ni siquiera parecía más bien que nunca existió en el pueblo de Israel, que nunca supo los estatutos y decretos de que Dios les había dado a través de Moisés en la ley, a través de su padre Salomón y a través de sus antecesores. Les mandó profetas para que enderezaran sus caminos, pero sin embargo vemos que este rey Manasés no logró hacer, no hizo caso.
Él como joven, porque dice que tan solo tenía 12 años. De 12 años, el verso 1 del capítulo dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén, en el reino del sur, en Judá, 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, todas las tribus que desechó Dios, que limpió el camino para que el pueblo de Israel tomara posesión en la tierra de Canaán, este rey empieza a remover y a aceptar y a practicar la idolatría que tenía estos pueblos a diferentes dioses. No respetó absolutamente en nada la ley que Jehová le había dado a sus antecesores. Este rey empezó de una forma demandante a imponer cargas, no solamente cargas tributarias, sino también formas de idolatría. Permitió de que los dioses de los amorreos, de los cananeos, volvieran a ser levantados, al extremo de que él acepta el levantar estatuas de los reyes, de los dioses ajenos, en el templo de Jehová. Y para ese entonces ya existía el templo que Salomón había construido. Pero vemos que este rey, de una forma totalmente contraria, acepta que se levanten estatuas en los atrios del templo de Jehová. Eso indignó a Dios. Eso Dios se airó completamente. Y vamos a ver lo que sucede más adelante, lo que les mandó a hacer a este pueblo. Muchas cosas, sentencias, muchas cosas que no estaban de acuerdo. Vemos que este rey, inclusive, tuvo digamos, osadía de sacrificar su propio hijo a Baal. Sacrificó su propio hijo solo por dar gusto al pueblo, y que el pueblo quería rey, el pueblo quería envolverse en las cosas de Dios. En el verso 10 le dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo a Manasés, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y no ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere le retiñarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. ¿Cuál es el cordel de Samaria? ¿A qué se refiere con esta forma figurada de decirles a los judíos el cordel de Samaria? El cordel de Samaria era la plomada que iba, el cordel es la plomada para enderezar las paredes que estamos construyendo. Si construimos una pared y tiramos una plomada, vamos a ver en qué parte la pared necesita ser rectificada, en qué parte la pared no está totalmente perpendicular. Entonces Dios pone perpendicularidad en nuestras vidas. Dios quiere que le sirvamos de una forma perpendicular, recta, lisa, completamente un plano correcto. Entonces vemos que los profetas que eran enviados como emisarios de Dios a los reyes que estaban gobernando en aquel entonces, era para enseñarles el conocimiento. Dios siempre les mandaba emisarios para, en este caso, a cumplir tres funciones. Primero, a enseñarles lo que habían ignorado.
Dios consideraba de que lo hacían porque no conocían. Actuaban de esa manera porque quizá no conocían la ley. Pero sin embargo llegaba el enviado de Jehová Dios y les decía, esto es así por esto y la ley dice así, así. Les mandaba un maestro para que les enseñe. Enviados al lugar a enseñarles el conocimiento de Dios. Luego les traía a memoria, el mismo profeta enviado de Dios, les traía a memoria los deberes que tenían para con Dios. O sea, él les decía, tienes que ser fiel, tienes que revisar la ley de Dios para que tú puedas ejecutar al pueblo así, para que tú puedas guiar a tu pueblo. Necesitas revisarlas. Y si no tenían éxito en esto, el siguiente cometido era a reprenderles. Ahí les mandaba reprensión para que se arrepintieran de los pecados. Luego venían a anunciarles el juicio que Dios iba a hacer para ellos. Dios no actuaba simplemente sin avisarles. Dios nunca actuaba de una forma arbitraria o sorpresiva. Siempre les mandaba anticipar el castigo, el juicio que viene hacia ti por esto y por el otro. Dice Jehová que tú lo vas, es de este tipo que vas a recibir. Entonces, cuando dice en el verso 13, nos habla que extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. O sea, ya Dios había pasado el cordel de la plomada en Samaria. Ya había enderezado los caminos de los gobernantes en Samaria. Ya Samaria, estamos hablando de la capital de los pueblos del norte, del reino del norte. Entonces, ya ellos fueron pasados por plomada. Ya ellos habían sido enderezados. Entonces, como doy buenos resultados, dice que iba a repetir igual acá en Jerusalén. Pero a Jerusalén le pone de una manera diferente. A Jerusalén le dice, y limpiaré a Jerusalén. En el verso 13, como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Luego de que un plato que ha sido servida la comida, ha sido ya terminada la comida, ¿qué es? Pasa al lavabo a ser lavado, para ser reusado. Fíjese cómo el Señor dice que va a aplicar en ellos el sistema del plato, que de limpiar, como limpia un plato, como se limpia un plato. Le someten a agua, le limpian completamente los desperdicios, toda partícula que haya quedado, y lo pone boca abajo, o sea, inservible. No lo desecha, no lo rompe, no lo echa a la basura, pero lo pone boca abajo para ser considerado en uso posterior. O sea, Dios es bien claro y específico en la forma como Él envía el castigo y envía cómo va a ser la procedencia y cuál va a ser el resultado de la aplicación. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán presa y despojo de sus adversarios. Eso ya va directamente contra el pueblo, todos los seguidores del rey, todos los que estaban siguiendo los designios del rey, los que habían obedecido al rey, viene a esto. Vemos cómo aquí Manasés, un rey no malo, simplemente no malo de corazón, de heredad, sino con un ego absoluto de sobriedad en sus acciones. Tenía sobriedad, se creía absoluto, se creía de que él tenía la sabiduría necesaria como para remover todo el pasado y volver a hacer cosas nuevas. Pero cuando empezó a hacer las cosas nuevas, se equivocó más todavía. Contemporizando a lo que sucede en los actuales momentos, vemos que hay muchas personas que por querer hacer lo bueno, se equivocan y hacen lo malo sin consultar a este libro que se llama la Biblia. Este libro donde que nos dice
los reglamentos y estatutos que Dios espera para su iglesia. La forma de caminar de una iglesia. Vemos cómo permiten entrar ciertos tipos de alabanza a sus templos que se vuelven clubes sociales, con solamente el hecho de dar gusto a cierta parte de la congregación que está esperando diversión, mas no sometimiento y adoración. Vemos un pueblo en la actualidad que está demasiado consentido en el aspecto de querer oír simplemente lo que le agrada al oído, lo que a su vida privada le permiten hacer. Vemos un pueblo que está sometido y que de la misma manera no se somete a las enseñanzas de Dios. Quieren tener su propia ley. Quieren, si la Biblia les dice que lo que es pecado, ellos le buscan una alternativa para decir, sí, eso es pecado, pero yo considero de que no va a ser pecado si las cosas se hacen de esta manera. Hermanos míos, tenemos que mirar esas cosas. Si nosotros nos encontramos en un templo, nos encontramos en un lugar donde se adora a Dios de una manera inusual o como Dios no ha pedido que lo hagan, vayamos de ahí, salga corriendo. No le pido que se quede porque usted va a ser parte de esa congregación, usted va a ser parte de ese pueblo duro. Es mejor adorar en espíritu y en verdad como Dios quiere que lo amemos, como Dios quiere que lo sirvamos, llamando al pecado, pecado y a la mentira, mentira, diciendo no, negándonos completamente a hacer lo que a Dios no le agrada. Ahí es donde se glorifica a Dios, ahí es donde Dios crece en nuestras vidas, ahí es donde Dios envía bendición a su casa, donde le obedecen, donde hacen la verdad. Luego, a continuación vemos como siempre hay algo que hace la diferencia. En la parte B de la lección, vemos cómo Josías entra en acción. Eso está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, capítulo 22 del verso 19 en adelante. Primero tenemos el capítulo 22 del 1 al 20 y ahí está lo que hizo Josías. Vemos entonces, terminamos con que Manasés hizo todo lo malo. Manasés fue un rey totalmente negativo a los intereses de Dios. Y para los pueblos, si el rey no pone justicia, no pone la verdad, que es el camino de Dios, y el pueblo no se sujeta, entonces el pueblo va por mal camino. Llegando ya al capítulo 22 del libro de Segunda de Reyes, vemos que aparece un líder, aparece alguien que Dios pone para edificación de ese pueblo, para enderezar los caminos de ese pueblo. Y vemos que aparece a estas alturas Josías. Josías, ¿quién fue Josías? Brevemente vamos a ver la historia de Josías. ¿Quién era Josías? Dice que Josías era el rey de Judá, su hijo era Amón, que también fue rey de Judá, un judío que vino a enderezar los caminos del pueblo. Y Josías fue un guerrero por excelencia, fue un militar, un general de un carácter bastante fuerte. No nos da detalles particulares de él, pero dice que principalmente él hacía la casa de Dios para reparar. Él fue el que se apersonó a reparar la casa de Dios, entre los versos del 3 al 7. Luego
era una de las personas que empezó a dar lectura de la palabra de Dios. Cuando él leyó la palabra de Dios, cuando él se instruyó en la palabra de Dios, él se dio cuenta cuáles eran los designios de Dios. Él empezó a caminar como Dios les pedía a través de los escritos que él encontró en la casa de Dios. Cuando él estuvo en construcción, construyendo, era parte de los albañiles, de los carpinteros que construían la casa de Dios, encontró los escritos dentro del templo y empezó a leer. Cuando leyó, se instruyó, se aprendió y empezó a aplicar esa, esa palabra de Dios en el pueblo y en la forma de llevar al pueblo. Luego, en los versos del 12 al 14, vemos que consultó a Dios nuevamente a través de los profetas. Aquellos profetas que estaban a la disposición del rey, él envió a esos profetas para que consultaran a través de ayuno, de oración, a Dios lo que Dios le agradaba. ¿Cómo le pagó Dios a este siervo suyo? Le prometió que él no iba a ver el castigo que iba a caer sobre Israel. Él prometió que sus ojos se cerrarían antes de que venga el castigo hacia el pueblo hebreo. Entonces, él no pasó por esa tribulación. Él no pasó por ese castigo. Él no pasó. Ese fue el premio que le dio Jehová Dios. Cuando Josías encontró el libro de la ley, ordenó a su sumo sacerdote que fuera a consultar a Jehová acerca del libro de la ley y consultar acerca de si a Dios le agradaba lo que estaban haciendo. Uno de los gozos más grandes que tuvo en este liderazgo de Josías fue haber encontrado los libros del templo y lo pusieron en lugares donde que todos tenían acceso para enterarse de lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios le agradaba en su ley. Y vemos como en el verso 15 le pregunta, les ordena a su pueblo que vaya a consultar a Jehová acerca de lo que, si le agradaba lo que ellos estaban haciendo. Pero vemos que en el verso 16 le contesta, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro y el que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Eso dice la palabra de Dios. Eso está escrito en el libro en el que tenemos que consultar nosotros. Si eso sucedió a Josías, por ser obediente a Dios, por encontrar la palabra, porque la palabra estaba perdida, el libro de la ley estaba abandonado, los profetas eran emisarios de Dios, pero los sacerdotes, los escribas, los que estaban encargados de enseñar al pueblo, estaban totalmente abandonados de la ley. No sabían dónde existía el libro. Por eso el gozo más grande que tuvo Josías fue encontrar ese libro y empezar a leer, empezarse él primero a instruirse y luego a los maestros de la ley para que pudieran enseñar al pueblo. Y miren el gozo que tuvo
el pago que tuvo de parte de Jehová Dios a Josías. Él y toda su familia, su descendencia, no iban a pasar por por esa esclavitud del pueblo judío. El pueblo de Israel iba a ser sometido, iba a ser asolado, iba a ser sometido como en esclavitud por los asirios. Porque ese era el decreto que Dios había sentenciado contra el pueblo por su desobediencia, por su idolatría, por su forma de ser, por su desconocimiento total de la ley. Tendremos nosotros corona para no pasar por el sedazo que Dios quiere pasarnos cuando no hacemos lo que a Dios le agrada. Hagámonos esa pregunta. ¿Estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Estamos viviendo un mundo con muchas dificultades, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Donde hay un desafío hacia la iglesia, donde que existe la contradicción de que eso no está bien, de que eso no es palabra de Dios, donde estamos en lugares donde la oración la restringimos solamente para lugares de adoración, o ahora ya estamos en lugares solamente personales. Aquellos que de verasmente hemos dedicado nuestra vocación a Dios, aquellos que nos hemos entregado en espíritu y en verdad a amar a Dios, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo que Dios le agrada? Tenemos que investigarnos, tenemos que mirarnos, pero mirémonos en torno a lo que la Biblia nos dice. Porque la Biblia es el libro donde nos dice lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Muchas veces podemos estar haciendo algo que a nosotros nos agrade, pero no a Dios. Principalmente Él nos mandó a que busquemos a las almas perdidas, que prediquemos el Evangelio a las almas perdidas, que busquemos, que prediquemos salvación a esas almas que vagan por el mundo llevando sin rumbo sus vidas. Principalmente, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos llevando la palabra al necesitado? Estamos transformando las almas, esas que están ya dentro de las congregaciones. Les estamos dando un alimento espiritual suficiente como para fortalecer o crecer espiritualmente, o madurar de una manera justa para que alcancen el conocimiento de Dios. Preguntémonos, hermanos. Veamos, analicemos esa actitud de la iglesia. Estamos todavía ahora con la pandemia que ha pasado, con la persecución que tarde o temprano va a venir a la iglesia. Nos vamos a esconder en un lugar y quedarnos ahí esperando que el Señor venga a rescatarnos por lo que estamos en un lugar escondido sin hacer nada. No, hermanos. Vamos a actuar. Tenemos la palabra. Conocemos de la palabra. Tenemos que actuar. Tenemos que llevar esa palabra donde la necesidad existe. Sabemos que en la calle hay mucha necesidad. Sabemos que las calles están llenas de personas que caminan de arriba hacia abajo sin rumbo, con miedo, atemorizadas por lo que está sucediendo a su alrededor. Pero nadie se atreve a darse cuenta de que es un llamado que el Señor está haciendo. Es un aviso que el Señor nos está poniendo para que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios. Aquellos apartados y que tienen que regresar a los caminos del Señor, les está diciendo, regresa. Todavía tienes tiempo. Aquellos que no lo conocen, lo están diciendo, vuelve tu mirada hacia Él. Encuentra la solución a tus problemas en el Señor. Y a nosotros, la iglesia, que estamos en pleno conocimiento del Evangelio, nos está diciendo claramente, háblales de mí, háblales del Señor, háblales de las bondades del Evangelio, háblales de los milagros y la paz que se encuentra en los caminos del Señor. Si usted quiere que el Señor se glorifique como lo hizo en los tiempos de Josías, obedezcamos a la palabra de Dios.
obedezcamos a las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Pasemos a la tercera parte de nuestra lección del día de hoy y tenemos que la caída de Israel y Judá. La caída de tanto del reino del norte como del reino del sur. O sea, todo el pueblo hebreo, todo el pueblo judío fue entregado a esclavitud en manos del rey de Asiria, porque así lo dijo Jehová. Así lo sentenció, así los avisó. A través de los profetas les dejó saber al rey Manasés lo que iba a pasar con el pueblo si no se convertía, si no se sometía a la palabra. Entonces vemos que en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, Segunda de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 1 hasta el 25, es muy largo para leer, pero saltado los versos más importantes, se los voy a decir. Y empezamos en el 1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, otro rey, malo, bien malo, hijo de Ela en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. Contra este subió Salmasar, rey de los asirios. Mire usted, ahí, el primero. La guerra, por más oposición que este rey iba a tener en la guerra, ya estaba destinado de que el pueblo de hebreo iba a ser sometido por los asirios. Iba a ser entregado en manos de los asirios para que sean castigados. Eso Dios había destinado ya, Dios había hecho. O sea, las consecuencias de nuestras equivocaciones no solamente las vivimos en nuestro diario vivir, también el desobedecer a Dios tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias no están al alcance de nosotros. Nosotros somos dueños de lo que decidimos. Nosotros podemos tomar excelentes decisiones, pero las consecuencias no las tenemos a nuestro alcance. No sabemos las consecuencias de lo que va a pasar. Si tomamos una buena decisión, las consecuencias van a ser buenas. Pero si tomamos una decisión equivocada, como lo hicieron los reyes de Israel, en consultar a la persona equivocada, en entregar liderazgo a personas equivocadas, entregar la palabra de Dios a personas equivocadas, habrá unas consecuencias funestas. Pero de la misma manera, Dios tiene misericordia para aquellos que le sirven en espíritu y en verdad. Ya vemos a Josías cómo tuvo misericordia con él y le dio un descanso. Le prometió que al tiempo de su descanso él no iba a pasar por esa tribulación, por esa esclavitud, por esas consecuencias. Sin embargo, vemos que la desobediencia del pueblo de Israel era continua, no paraba, siempre estaba constante, equivocándose, porque querían sobresalir, querían ser ellos los más. No estamos muy lejos de lo que está pasando en el medio nuestro. Existen líderes tanto seculares como líderes espirituales, que muchos de ellos con criterio propio resuelven casos y problemas, aplicando un criterio propio, sin ir a consultar a Dios, sin ir a consultar al libro de la ley. Queremos justicia porque el hermano me vio mal. Queremos justicia porque hubo funestas consecuencias de una actitud de alguien de nosotros. Dejemos a Dios. Él es el hombre justo. Él es el que nos va a comunicar, nos va a dejar saber a nosotros cuál es la justicia y cuál es el castigo que hemos de recibir. Por dónde hemos de caminar. Por dónde habremos de continuar nuestras vidas. Esta lección nos indica, nos enseña mucho acerca de cómo Dios maneja a su pueblo. Cómo Dios le agrada que nosotros nos sometamos a Él. Cómo Dios quiere que su pueblo camine en los caminos del Señor. Hagamos una reflexión. Hagamos un nuevo
un nuevo camino de vida. Hagamos un alto en este momento en nuestras vidas y pensemos en lo que a Dios le agrada y lo que nos falta por hacer. Lo que nos falta, el lugar donde nos falta visitar para anunciar las buenas nuevas de salvación. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro trabajo. El Señor no nos mandó a levantar templos. Los templos ya están levantados. El Señor no nos mandó a edificar torres como la Torre de Babel. Son orgullos de hombre. Pero sí nos mandó a edificar a un pueblo. Sí nos mandó, nos puso en nuestras manos las leyes, ordenanzas y mandamientos para que nosotros dejemos saber al pueblo qué es lo que a Él le agrada. Y no es que servimos a un Dios que nos impone el gusto de Él. Porque Dios no es para beneficio personal. Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. El mar fue hecho y los peces fueron puestos en el mar para que vivieran en el mar. Pero el pez fuera del agua deja de ser pez y el mar sigue siendo mar. Un árbol fue plantado sobre un terreno fértil. En cierto tiempo el árbol puede caer y dejar de ser árbol. Pasa a ser leña, pasa a ser un mueble o pasa a ser cualquier otro tipo de cosa de madera. Pero la tierra sigue siendo tierra. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero el hombre sin Dios no deja de ser hombre y sigue siendo Dios. Pero como somos a su imagen y semejanza, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene la corona de la creación, fuimos nosotros. Él quiere que nosotros vivamos sujetos en los caminos de Él. Hasta aquí nuestra lección. Dios les bendiga, Dios les guarde. No se olvide, hermano, de anunciar que la escuela dominical está disponible a cualquier hora en la página de internet de la iglesia, que si se perdió la clase en vivo, puede verlo en cualquier otro momento, en cualquier otra hora, la misma clase. Anúnciele, avísele a su hermano, sea caballero, sea dama, sea quien sea, que sintonice la escuela dominical. Si quiere en vivo, esta lección está dada el sábado a las 11 de la mañana, empieza en español, y a las 10 de la mañana en inglés. Pero si usted se perdió, no tuvo, estuvo ocupado, estuvo haciendo sus quehaceres, puede recibir esta misma clase en cualquier momento sintonizando a la página de la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar para despedir esta clase. Padre Santo, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu palabra y por esa enseñanza que tú nos pusiste en este día, Padre Celestial. Te pedimos de manera especial que, Señor, que nos quites todo ese orgullo, toda esa vanidad, todo ese ego humano que tenemos para hacer las cosas que a nosotros nos agradan. Queremos obedecerte a ti, queremos llevarte a ti a un lugar de privilegio, Padre Celestial. Ese lugar de privilegio que ya ocupas en nuestros corazones. Ese lugar de privilegio que tú tienes en nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú nos lleves por el camino del bien, que nos enseñes dónde está la necesidad para no caer en los errores del pasado. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra, por los milagros que estás haciendo en cada uno de mis hermanos, aquellos que están siendo restaurados físicamente, aquellos que los estás proveyendo de salud para que continúen el camino. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, amén. Gracias, Dios les bendiga.